Nuestra independencia no se debe solo a un evento histórico, como el que se dio el 20 de julio de 1810 en Santa Fe de Bogotá, sino que es el resultado de una serie de hechos ocurridos en diversas regiones de nuestro país por alrededor de 9 años y cuyo momento cumbre es la Batalla de Boyacá, ocurrida el 7 de agosto de 1819 en el puente sobre el río Teatinos, en la que ejércitos patriotas comienzan a expulsar las tropas españolas de los territorios que hoy conforman nuestra República de Colombia. Un ejemplo de estos aportes los encontramos en los territorios que hoy conforman el departamento de Santander, otrora conocidos como la provincia de Socorro, en los que se gestó un proyecto revolucionario e independista que fue clave en la lucha por la libertad y la autonomía. Franci Juliet Ramírez Herrera, historiadora y archivista de la Universidad Industrial de Santander y miembro del capítulo Santander de la Asociación Colombiana de Historiadores. Tendría que decir que Santander hace 200 años, o bueno, en el momento de las independencias y digamos de toda la transición, no existía como actualmente la conocemos. Es decir, Santander es una invención de la segunda mitad del siglo XIX, y lo que teníamos para ese entonces eran las provincias, la provincia del Socorro, la provincia de Pamplona, la provincia de Antioquia, digamos que eran como las principales representaciones administrativas y las principales, digamos, cabeceras de provincia de la época, y bajo dichas provincias se encontraban organizados cabildos, ciudades, pueblos, sitios, de lo que más adelante mutarían en otras organizaciones políticas, en otras ciudades, pero Santander como tal no existía. Entonces, por ejemplo, la provincia del Socorro pertenecía a San Gil, Socorro, Charalás y todos estos pueblos. Girón un tiempo fue gobernación y bajo su égida estuvo Piedecuesta, Bucaramanga, el pueblo de indios de Bucaramanga, el sitio de Los Santos, y estaba la otra que era la provincia de Pamplona, que también ocupaba una gran cantidad territorial. Después con los movimientos de independencia y la reconquista, pues Girón va perdiendo, por ejemplo, su poderío, y ya en adelante, a partir de la segunda mitad del 19, ya se van presentando mayores fragmentaciones políticas y regionales para terminar dando forma a lo que conocemos actualmente como el departamento de Santander. ¡Los impuestos de Gutiérrez de Piñeres! Se dice que el precedente de nuestra emancipación de la corona española fue la Revolución de los Comuneros. El 16 de marzo de 1781, 38 años antes del triunfo del general Simón Bolívar en Boyacá, una mujer, un hombre y el pueblo del Socorro sembraron por primera vez en lo que era el reino de la Nueva Granada la semilla del descontento y el primer clamor de justicia social en América. Estefanía Rojas López, historiadora y archivista de la Universidad Industrial de Santander y miembro del capítulo Santander de la Asociación Colombiana de Historiadores. ¿Qué pasó con lo que nosotros conocemos como la llamada revuelta de los comuneros? Este fue un levantamiento que se dio en la Nueva Granada contra las medidas fiscales que había adoptado Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, las cuales consistían en gravar con impuestos el cultivo del algodón y el tabaco, que era como la principal industria que se tenía en la provincia del Socorro, y por lo tanto ese era el sustento de la gente, de los pobres, de la gente del común. Entonces su epicentro pues va a ser precisamente el Socorro en 1781, con el episodio que todos conocemos en que Manuela Beltrán rompe el edicto, donde digamos se niega a pagar los impuestos, y esto genera la insurrección de los que llamamos los comuneros, una movilización grande de la población que se dirige hacia Bogotá, pero que al final digamos llegan a una negociación con el gobierno colonial. Se salen producto de esta negociación las famosas capitulaciones de Zipaquirá, pero las cuales, digamos, cuando se disuelve el movimiento, la población retorna a sus hogares, son traicionados porque efectivamente esas capitulaciones nunca se cumplen. Una vez la corona española desconoce las capitulaciones de Zipaquirá, impone castigos sobre los líderes, descuartizando a muchos de los comuneros. Mártires como José Antonio Galán
inspiran años más tarde a los paisanos para alistarse en las fuerzas patriotas y enfrentarse así a las fuerzas militares del Estado español, yendo siempre adelante, ni un paso atrás. Un ideal de libertad y de justicia que crece con las guerrillas patriotas fortaleciendo la causa republicana. Este levantamiento ha pasado en la historiografía tradicional santanderiana como un antecedente primordial de la independencia, pero aquí es necesario hacer una aclaración, y es que con el movimiento de los comuneros en ningún momento se pensó en independizarse de España propiamente y en rechazar al rey. Eso hay que dejarlo claro. Lo que sí, digamos, no es un antecedente inmediato de la independencia y del proceso que empieza en 1808-1810, pero sí es un antecedente importante en cuanto que nos muestra, digamos, una tradición consolidada en estos territorios por la búsqueda de la justicia, principalmente, porque es la idea de justicia la que mueve a la población y la que los anima a actuar. Entonces, cuando llegan 1808 y se da la crisis en España y encontramos que tenemos la cefalía del rey, no tenemos autoridad, digamos que estas personas van a estar un poco más dispuestas ya por esa memoria de los comuneros que tienen, sí, y por esa tradición de búsqueda de la justicia, a levantarse y digamos a accionar y a actuar en contra de lo que consideran que no es justo y no merecen. Este carácter revolucionario de los pobladores de la provincia de Socorro, hoy tierras santanderianas, se manifestaría a lo largo de la historia de la independencia de nuestro país. Y es que ya desde el 9 de julio de 1810, días antes de los hechos que ocurrirían en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio, sucedió un levantamiento en el Socorro contra su corregidor español. Resulta que en este día nosotros conocemos que se erige la Junta del Socorro, se hace el acta de independencia del Socorro y días después se erige la Constitución del Socorro. Resulta que es un episodio que sucede en 2 días, que son la noche del 9 de julio y el día siguiente, el 10 de julio. Específicamente los historiadores lo han llamado como la Revolución del Socorro, pero efectivamente fue un levantamiento que se da contra el corregidor del Socorro, que era el europeo José Francisco Valdés, y comienza la noche del 9 de julio de 1810, cuando se produce la muerte de 8 campesinos y un tumulto alrededor del cuartel. En la noche del 9 de julio, varios ciudadanos iban pasando por la calle del cuartel y oyeron dar la voz de fuego de los balcones en los que se encontraba la tropa española, es decir, la tropa del corregidor José Francisco Valdés. Creyeron entonces los habitantes que iban a ser atacados y empiezan a agolparse alrededor del cuartel para rechazar la agresión. Los soldados alarmados van a hacer fuego contra el pueblo y en esto pues mueren 8 personas. Al día siguiente, el 10 de julio, ante la conmoción por la muerte de estos paisanos, la gente forma un tumulto y se toma la plaza. El corregidor es sitiado junto con sus hombres en el convento de los capuchinos y es depuesto. Así es como, digamos, se rechaza la autoridad de este europeo en el Socorro y se conforma la Junta de Gobierno del Socorro, que va a depositar el poder provisionalmente en su cabildo. Entonces, rendidos los españoles, se instala en el Socorro la Junta, se redacta el Acta de Independencia el 11 de julio de 1810 y la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro el 15 de agosto de 1810. Años después, y una vez dado el grito de independencia en Bogotá, el 20 de julio de 1810, y ante el inminente contraataque de la corona española en 1816, que buscaba recuperar sus dominios en la Nueva Granada, muchos pobladores de Coromoro, Charalá, Guapotá, Chima y Guadalupe conforman grupos de guerrillas para enfrentar su avanzada, siendo la de Coromoro una de las primeras en organizarse, acaudillada por Antonia Santos y su hermano Fernando Santos. Bueno, las guerrillas que conocemos como las guerrillas patriotas de esa época, que hay que aclarar que no son lo mismo que lo que actualmente conocemos como guerrillas, fueron, nacen como resultado del régimen del terror
entablado por Pablo Morillo y como resultado del proceso de reconquista española, digamos porque la gente ya pierde totalmente la fe en las instituciones virreinales y pues ya digamos están determinados a buscar la libertad y digamos que estas guerrillas son como la forma de levantamiento del pueblo en los campos, que una gente que siente vulnerada, un grupo de gente que siente vulnerada su dignidad, tanto personal como colectiva, que empiezan a luchar por la supervivencia de la justicia y la libertad, que se constituyen como un acto militar, pero también son un grupo de gente que de manera espontánea, que no pertenece a los ejércitos patriotas, pero que de manera espontánea y bajo la cabeza de un líder va a decidir actuar y hacerle contrapeso a las tropas españolas, ¿sí? Digamos que más allá de un acto militar, las guerrillas van a ser la expresión de una forma de posición política de un grupo determinado, pues en el marco de todos estos cambios revolucionarios en 1810. Nosotros tenemos el ejemplo más visible y es la guerrilla del Coromoro, o la guerrilla que también se llamó de los Santos, creada en 1817 y que estaba liderada por Antonia Santos y sus hermanos, creada que tenía su asiento en el Hatillo en Cincelada y que reclutó agentes de Charalá, del Socorro, y que fueron, muy importantes para los triunfos de 1819 porque por la condición del territorio, también hay que decirlo, fueron los que le empezaron a hacer contrapeso a los españoles. Entonces digamos que ese sería el aporte importante de las guerrillas, que también las hubo en Pamplona, sí, en la provincia de Pamplona, pero las que más tuvieron peso o más importancia fueron las que se crearon en esta provincia del Socorro, sobre todo en Charalá. En todos estos movimientos revolucionarios, claves en nuestra historia de independencia, el papel de las gentes del común fue crucial para su fortalecimiento, porque sin recursos no habría sido posible sus movimientos por el territorio y sus acciones bélicas en contra de las tropas realistas lideradas por coroneles españoles. Franci Juliet Ramírez Herrera, historiadora y archivista de la Universidad Industrial de Santander y miembro del capítulo Santander de la Asociación Colombiana de Historiadores. Frente al papel de la gente del común en estos territorios, en la participación en la independencia y en los periodos de emancipación, tendríamos que decir que se ha venido como renovando, como resignificando, como reinterpretando la participación de esos sectores populares que conocemos y de demás integrantes de la sociedad, ¿sí? Los trabajos de los historiadores en estos años han tendido a identificar a esos pertenecientes a la población, en general la población del común, y han hecho énfasis e hincapié en que su participación, si bien no ha sido muy relevada por la historia, sí fue constante y estuvo presente en todos los acontecimientos. Es nada más de preguntarnos qué serían de las tropas patriotas que sin alimentos y sin vestido y sin trajes, sin apoyo, sin armas, hubiese sido de ellas sin el apoyo entregado del pueblo que participó y los apoyó desde su propio contexto y desde donde podían. Entonces donar telas, ropas, mantas, todo lo que se pudiera para vestir a los soldados, alimentos, caballos para que los soldados se transportaran, dinero, armas, todo con lo que se pudiera contribuir, desde pequeñas raciones o pequeñas acciones, pero que terminaban siendo un aliciente para los integrantes de las tropas patriotas. De 1817 hasta 1819 son constantes y significativos los ataques de las guerrillas patriotas organizadas y acantonadas en los territorios del hoy Santander. Acciones bélicas que también eran conocidas a la distancia por el general Santander y Simón Bolívar, que en su avanzada encontraban de utilidad los informes proporcionados por los insurgentes, quienes a su vez se animaban a seguir en su lucha, en tanto Simón Bolívar avanzaba hacia el interior del país. Sin embargo, todos estos acontecimientos enardecieron el odio de las tropas españolas, haciéndoles más crueles, tanto así que el general Barreiro, el encargado de recuperar los territorios de la Nueva Granada para la corona española, ordenó que a todo rebelde que se capturara se le ejecutara, aún sin juicio oficial,
Entonces, tanto sospechosos de auxiliar a las guerrillas o de servirles de informantes fueron asesinados sin miramientos. Y es bajo estas órdenes que el 28 de julio, Antonia Santos es fusilada en la Plaza de Socorro junto a otros insurgentes, lo que al contrario de apaciguar los ánimos de los rebeldes, lo repotencia, y es ese 28 de julio que miles de rebeldes se toman Charalá y en donde apresaron al alcalde y a todos los fieles de la corona española. Al enterarse de esto, el coronel Lucas González, comandante realista del Socorro, quien iba rumbo a Tunja para encontrarse con el coronel Barreiro y reforzar las tropas que enfrentarían a Simón Bolívar, decide regresar con rumbo a Charalá y hacerle frente a las revueltas insurgentes. Y el día 4 de agosto a la madrugada ya se encuentra en la entrada situada antes del puente sobre el río Pienta con más de 1.800 soldados. Así nos lo cuenta Estefanía Rojas López, historiadora y archivista de la Universidad Industrial de Santander y miembro del capítulo Santander de la Asociación Colombiana de Historiadores. Bueno, en cuanto a la cuestión de la batalla del Pienta, primero es importante aclarar que no fue precisamente una batalla como tal, sino que ahora los historiadores preferimos hablar o nos hemos inclinado por hablar de un encuentro desigual o de un enfrentamiento, en el cual, digamos, el gobernador de esa época, Lucas González, llega a Charalá el 4 de agosto con los soldados del rey. Aquí ocurre un episodio y es que ellos llegan a la iglesia y asesinan alrededor de 50 personas y saquean, digamos, el pueblo. Entonces es un encuentro desigual en el que hombres, mujeres y niños reunidas en esa población y con precarias armas, es decir, con lo que encontraron, se enfrentan y combaten a los miembros del ejército realista que se movían por la zona. Ya había un antecedente como para que la gente se levantara y era que el 28 de julio habían fusilado a Antonia Santos, ¿no?, a la líder de la guerrilla del Coromoro y patrocinadora de las guerrillas patriotas. Entonces, digamos que los realistas van a dominar el enfrentamiento que se da en el puente sobre el río Pienta, que los separa de Charalá, y se toman a sangre y fuego a la población. Se habla de alrededor de unos 200 o 300 muertos, cuyos cadáveres quedaron insepultos en las calles a disposición de los perros, los cerdos y los gallinazos. ¿Pero qué significó esta confrontación para la historia de la independencia? ¿Fue realmente importante este retraso para el triunfo de las tropas libertadoras de Simón Bolívar en la batalla de Boyacá? Estefanía Rojas López nos propone una segunda lectura. Se ha dicho que esta batalla, llamada Batalla del Pienta, fue un momento crucial en la campaña libertadora, que, digamos, fue la que frenó las fuerzas realistas, que impidieron que esas fuerzas llegaran a Boyacá, y por lo tanto, digamos, se pudo dar el triunfo de los patriotas en Tunja. Digamos que esto no es así como tan cierto. Como ya lo había dicho, efectivamente la población y las guerrillas en esta parte del territorio, en el Socorro, en Charalá, hicieron bastante peso contra los patriotas, pero esta batalla del Pienta pues no se puede tomar, digamos, como tan radicalmente como que fue la que permitió la batalla, el triunfo de la batalla de Boyacá. Es un suceso importante y un suceso doloroso para la memoria de los charaleños, pero digamos hay que valorarlo en su justa medida, no quitarle la importancia, pero tampoco ponerlo como un hecho definitivo en los triunfos del 7 de agosto. A la luz de estos hechos históricos, es necesario considerar que las principales provincias y localidades de la Nueva Granada propiciaron y desarrollaron, paralelamente a los hechos de Santa Fe, un proyecto revolucionario que nos lleva a pensar en varios procesos de independencias más que en una sola. La provincia del Socorro, por ejemplo, desempeñó un papel significativo preservado en los actos heroicos de sus pobladores.
De ahí que los santanderianos de ayer, de hoy y de mañana nos presentemos como los herederos de las banderas del honor que clavaron los comuneros sobre esta tierra y bajo este sol.